Hola a todas y todos, bienvenidos a Sumando Voces en Directo, un espacio para el análisis, la reflexión y el debate de temas de interés ciudadano desde la perspectiva de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo sustentable. El cumplimiento de los derechos humanos, es decir, el ejercicio pleno de los derechos humanos, pero además el respeto a la institucionalidad democrática, son el termómetro de cómo está la salud de la democracia en Bolivia. Cuando estos dos son vulnerados, se puede decir que no solamente se afectan los derechos individuales, sino que se afecta a la democracia como un sistema integral. Hoy vamos a hablar acerca de institucionalidad democrática y derechos humanos en función de los hallazgos del informe de Libertades Fundamentales e Institucionalidad Democrática 2025, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Red UNITAS. Un informe que se presentó ayer en la ciudad de La Paz, pero que además ya está disponible también en el portal de la Red UNITAS para que ustedes lo descarguen, lo lean, lo analicen y por supuesto lo compartan, porque lo que nos interesa desde el espacio de Sumando Voces es que esta información se socialice para que sirva de alguna manera para la generación de políticas públicas, el debate plural en las organizaciones sociales, en las organizaciones de la sociedad civil, pero que también sirva de insumo para nuestros gobernantes y para todas las autoridades en todos los poderes del Estado. Antes de presentar a las y los invitados que me van a ayudar a hacer este análisis, quiero compartir con ustedes un resumen de los datos más importantes que contiene el informe. Adelante, Jenny, por favor. El primero es que en 2025 se han identificado 619 vulneraciones, tanto a la institucionalidad democrática como a los derechos fundamentales. Ustedes pueden ver ahí un pantallazo de los porcentajes y, por ejemplo, llama la atención que en el 53,5% de los casos, la vulneración ha estado apuntando a la institucionalidad democrática. ¿Qué es la institucionalidad democrática? De eso también vamos a hablar hoy día para poder desmenuzar más este informe. Los otros datos, como ustedes pueden ver, están relacionados a la libertad de prensa, de expresión, de asociación, los derechos de las y los defensores, pero además la libertad de reunión pacífica y derecho a la protesta. Adelante con el siguiente, Jenny, por favor. Bueno, este comparativo de los últimos 3 años nos muestra una evolución de cómo se han ido moviendo los datos respecto de las vulneraciones. También vamos a profundizar en esto. Este es un primer pantallazo nada más. La siguiente, Jenny, por favor. Decíamos que en temas de institucionalidad democrática se han contabilizado 331 casos y como ustedes ven en la torta, el Estado es el responsable casi del 78% de los casos afectando, digamos, los derechos ciudadanos. Los otros actores representan un 22%. En cuanto a la libertad de expresión, aquí llama muchísimo la atención este dato porque ha habido un incremento del 35,3% respecto de 2024. Si ustedes se fijan en la franja amarilla, los casos más bien había una tendencia a la baja, ¿no? En 2021 habían 57 casos, el 2022 51, el 2023 41, 2024 34 y en 2025 subimos a 46. Luego vamos a ver qué es lo que ha podido suceder al respecto. Vamos, Jenny. Sobre libertad de prensa, también, que es de hecho la tercera categoría más violentada y vulnerada según el informe, tenemos 161 casos de vulneraciones registradas. Tenemos un periodista invitado en el programa que nos va a hablar de esto. La siguiente, Jenny, por favor. Sobre la reunión pacífica y derecho a la protesta, pues acabamos de salir de un periodo de bloqueos, vamos a ver qué nos dice el próximo año el informe, pero en 2025, que también ha habido mucha conflictividad social, en el 62,5% de los casos fue la policía quien más ha violentado a la gente que ejerció su derecho a la protesta y otros actores en el 37,5%.
También se han visto afectados los derechos de las personas y organizaciones defensoras de derechos, ¿no? En el 30% de los casos, el Ministerio Público ha sido quien ha violentado sus derechos y esto tiene que ver con el hecho de que se les ha iniciado procesos por la vía penal, lo cual obviamente representa un enorme riesgo también para el ejercicio del derecho a defender derechos, ¿no? Medioambientales y de otro tipo que lo vamos a analizar también. Y el entorno digital, este es un dato sumamente importante porque creo que se puede advertir una especie de migración, ¿no? O sea, pasamos de las vulneraciones, de los ataques a la calle al espacio digital. Vamos a analizar también qué está pasando al respecto. Ha habido un incremento del 42,5%. Y finalmente, la libertad de asociación también ha sido un derecho que ha sido vulnerado. Toda persona tiene derecho a crear y participar en organizaciones autónomas, libre de interferencias indebidas en su funcionamiento, actividades y acceso a recursos, y en un 52,9% ha habido obstrucción a este derecho. Bien, Jenny, muchísimas gracias. Ahora sí quiero presentar a nuestros invitados en el programa, invitadas, debería decir, porque la mayoría son mujeres. María Lorena Caballero está con nosotros. Ella es directora de Seguridad Jurídica y Derechos Humanos del Ministerio de la Presidencia, quien es candidata a doctora en Derecho Constitucional y Administrativo en la UMSA, magíster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, magíster en Educación Superior, experta en bases de razonamiento probatorio, experta en justicia institucional, en interpretación y tutela de derechos fundamentales y en técnicas de motivación e interpretación de decisiones judiciales. Lorena, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, en primera instancia, muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludo a Tania Nava, a Sergio Mendoza, que conducen este espacio, y a todas las personas que están siguiendo la transmisión. Brevemente quisiera comenzar precisando desde qué lugar participo. Comparezco como directora general, como ya lo he mencionado bien, y por tanto creo que podríamos explicar a partir de esto las competencias, actuaciones, líneas de trabajo que corresponden a esta instancia. Pero al mismo tiempo, cuando formule yo una valoración académica o una interpretación jurídica, desde donde provengo, que no constituya una posición formalmente adoptada por el gobierno, lo voy a señalar expresamente. Creo que esta distinción es necesaria para que hablemos con responsabilidad en este espacio, pero a la vez con la libertad intelectual a la que está abriendo espacio justamente este ámbito de análisis, ¿no? Y bueno, el informe de UNITAS perdón, Lorena, le agradezco muchísimo. Aguárdeme, presentamos a los otros invitados y le doy la palabra. Le agradezco mucho por esta aclaración, me parece muy importante. Y de hecho quiero agradecerle su presencia porque a veces suele resultar muy complejo para el periodismo acceder a las autoridades y yo quiero valorar muchísimo eso porque el derecho al acceso a la información, como usted bien sabe, es un derecho humano. Le agradezco, enseguida le doy la palabra. Está con nosotros, como ya lo adelantaba Lorena, Sergio Mendoza, es periodista especializado en economía y medio ambiente. Sergio tiene más de 10 años de experiencia no solamente en el periodismo, sino en particular en periodismo de investigación, en el periodismo económico y en periodismo medioambiental. Es miembro y parte del directorio de la Asociación de Corresponsales de Prensa Internacional, ACPI, y Stringer en Bloomberg News. Ayúdame a corregir mi pronunciamiento, Sergio, y explíquenos brevemente qué es Stringer. ¿Cómo estás, Patricia? Buen día. Encantado, muchas gracias por la invitación, permitirme participar en el programa de Sumando Voces y hablar sobre libertad de prensa y de acceso a la información, que es algo sumamente importante. Es Stringer en Bloomberg, es corresponsal aquí en Bolivia para este medio internacional, sobre todo en economía y política también en algunos casos. Mil gracias, querido Sergio. Y finalmente, pero no menos importante, nos acompaña Tania Nava. Ella es abogada especialista en derechos humanos, en género y políticas públicas. Ha trabajado en diversas organizaciones del ámbito nacional e internacional y en este momento es coordinadora del programa de defensa de derechos de la Red UNITAS, autores del informe. Por eso es que obviamente la tenemos aquí para que nos ayude a profundizar los datos. Quiero comenzar precisamente con Tania y luego de inmediato le doy la palabra a Lorena porque queremos que sea Tania, además de dar su saludo, la que nos introduzca al programa, al informe y nos cuente cuál es el estado de las libertades y de la institucionalidad democrática en Bolivia. Adelante, Tania, por favor, bienvenida.
Muy buenos días a todas y todos. Verdaderamente lindo estar en este momento dentro de esta casa, como es UNITAS, y recibir además de invitados a personalidades como son Sergio y María Lorena para poder comentar brevemente acerca de en esta ocasión, el informe sobre libertades fundamentales e institucionalidad democrática 2025, ¿no? Remarco el año, es el del año pasado este informe, o sea, los datos los estamos dando a conocer tras un contexto que lastimosamente nos ha retrasado en esta presentación, pero también felices porque creemos que este tipo de informes lo que permiten no solamente es conocer datos, análisis, incluso casuística acerca de todo lo que se ha indagado y es parte de este informe, sino que también permite ser, digamos, una fuente invalorable para investigación periodística, para elaboración de tesis, para elaboración de otros informes mucho más generales en materia de derechos humanos y también para que al siguiente año podamos estar, ojalá, con los mismos invitados, haciéndonos eco de que, bueno, las cosas estaban mal y que han mejorado, ¿no? En el fondo de lo que se trata y por qué se hacen estos informes, está ahí, ¿no? Ese es el objetivo, digamos, ver y avanzar y poner el hombro para que toda esta situación en materia de derechos humanos mejore, ¿no? Entonces, dicho eso, creo que, bueno, las noticias que tenemos en esta ocasión no son tan buenas, dado que vemos que los datos han, si bien, digamos, las vulneraciones en materia general, en números, en cuanto a datos que les presentamos, pueden haber disminuido respecto al 2024, porque hoy día, es decir, para el informe tenemos 619 vulneraciones en total, pero en el caso, por ejemplo, específico de la institucionalidad democrática, los datos han subido, ¿no? Son 331 vulneraciones que tenemos y cuando hablamos de institucionalidad democrática, nosotros nos centramos en entender que esta es justamente aquella posibilidad que tienen las diferentes instituciones estatales para actuar con independencia, ¿no? Vale decir, no solamente circunscritas en esta separación de los poderes que tenemos dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, sino también en una independencia que permite ejercer ciertos elementos de la institucionalidad, ¿no? Son, por ejemplo, poner en práctica fundamentos serios, claros, que puedan tener para cumplir con sus roles, pero también, digamos, fortalecer espacios de transparencia institucional, garantizar las normas, no llevar todo a un criterio de criminalización, por más de que se trate, digamos, de situaciones que indiscutiblemente podrían ser investigadas, pero, digamos, no a priori y a obrar o actuar en el marco de la judicialización, ¿no? Entonces, creemos que tener instituciones sólidas son las que generan una confianza en la ciudadanía y ya desde años atrás tenemos, por supuesto, un perfil de Bolivia, digamos, que nos puede mostrar que la gente no confía en sus instituciones, ¿no? Esto no es algo nuevo, esto es algo sobre lo que hay que trabajar fuertemente y se lo hace no solamente desde el gobierno nacional, sino que también se lo debe hacer desde los niveles departamentales, vale decir gobernaciones, y desde los niveles municipales, vale decir gobiernos que están mucho más cerca de su gente, ¿no? Entonces, la institucionalidad, si bien presenta este dato, todavía señala que hay un 78%, por ejemplo, de responsabilidad del Estado cuando hablamos de que hay un debilitamiento de la misma, ¿no? El pico más alto se presenta normalmente cuando estamos hablando de los meses de mayo a septiembre. Esto se ha dado en como una tendencia en los diferentes informes que se vienen realizando desde el año 2017 y en ese sentido los vulneradores también como que presentan
ser, por ejemplo, el órgano ejecutivo como la instancia más vulneradora, pero también se encuentra la policía boliviana, lastimosamente todavía con un porcentaje del 12% dentro de este 78% que se ha mencionado, y el órgano judicial, porque bueno, todos sabemos que todavía el sistema judicial tiene mucho por hacer para nuevamente, ¿no?, llegar a una confianza, digamos, ciudadana. Tenemos un caso emblemático, por ejemplo, que podría, pero creo que por temas de tiempo mejor lo dejamos Sí. ahí, y podemos pasarnos, no sé si tal vez a la libertad de prensa, que también reporta un dato alarmante, ¿no? Porque es un más 35%, digamos, que nos está mostrando lastimosamente que se habría incrementado en cuanto o respecto a los datos del 2024, ¿no? Hablar de que se ha incrementado, digamos, en cuanto a vulneraciones de un incremento del 35% es algo que nos tiene que preocupar, que tiene, por supuesto, que ver con diferentes tipos de vulneradores, ¿no? En este sentido, no solamente es el Estado, digamos, en este caso representado por el gobierno, sino que también tiene que ver con otros órganos estatales, como el Tribunal Supremo Electoral, con el órgano legislativo, pero también con grupos de particulares, ¿no? Increíblemente y también con grupos de personas a título individual. Y aquí podemos resaltar el hecho, por ejemplo, de que en esta libertad, en la libertad de prensa, muchas son las condicionantes que aparecen para considerar una vulneración, ¿no? Los integrantes, en realidad, del periodismo boliviano, vayamos a decir, y del periodismo a nivel mundial, de por sí son considerados defensoras de derechos humanos, ¿no? No necesitan, digamos, tener una credencial, un estudio o paralelamente haber seguido la carrera de derecho, no. La defensa de derechos humanos se circunscribe en diferentes grupos por el solo hecho de defender estos derechos, y en el caso de la prensa, que está normalmente o realizando investigación periodística, o está en la primera fila de los conflictos más álgidos, o está en la defensa de ciertos grupos, y de por sí eso ya los convierte en defensores, ¿no? En este caso, estas vulneraciones van apareciendo en tres tipos de escenarios, ¿no? En aquellos en los que se utiliza la prensa, por ejemplo, de forma narrativa, pero también, digamos, para quienes la utilizan como aquella posibilidad de investigar tal vez los hechos más delicados, ¿no?, que se pueden dar en una sociedad, y tenemos un sinfín de casos emblemáticos que se pueden citar, y que para estos casos, por ejemplo, lo que se observa es el tipo de amedrentamiento, la forma en la que se ha dirigido, por ejemplo, las ciertas o posibles amenazas ante el periodista o la periodista, normas que no sean claras o derechos que puedan estar establecidos dentro de la Constitución, pero que no están siendo observados o puestos que no están siendo garantizados en materia general, y por eso creemos que es un aspecto que tenemos que tenerlo presente. Sí, Tania, creo que bien decías, vamos a ver casos también que nos van a permitir aterrizar mejor en el análisis. Vamos a profundizar con Sergio qué pasa con los periodistas, qué ha pasado en 2025. Quisiera cederle la palabra a María Lorena, porque María Lorena, se han identificado debilidades también institucionales durante 2025, y acaba de mencionar Tania. ¿Cuál es tu análisis al respecto, pero además cuáles consideras que son las prioridades del nuevo gobierno para fortalecer la institucionalidad democrática? Adelante, por favor. Perfecto. Muchas gracias. En primer lugar, Tania, muchas gracias. Creo que uno de los principales aportes del informe es que deja una línea de base. No solamente permite describir lo ocurrido, sino comparar más adelante, como tú bien lo decías, si la situación mejora, se mantiene o se agrava.
Entonces, este dato de más de 300 vulneraciones en institucionalidad democrática es especialmente preocupante porque se refiere a la capacidad real de las instituciones para actuar con independencia, para cumplir la norma y para ejercer sus competencias sin las interferencias indebidas. Entonces, dentro de esta categoría, el informe creo que identifica una alta participación, como tú bien decías, de actores estatales, donde aparecen principalmente Ejecutivo, Policía y órgano judicial. Estas cifras, si bien son datos importantes, no sustituyen, sin embargo, una determinación jurídica caso por caso, pero sí nos muestran un patrón que no podemos ignorar como gobierno. Durante la gestión anterior, varias instituciones llamadas a proteger los derechos han aparecido también vinculadas con posibles vulneraciones. Esto se relaciona con una idea central que estoy investigando en la tesis doctoral, de que la independencia no puede medirse solamente porque una norma la declara. Hay que observar si existen condiciones reales, condiciones materiales para decidir sin presiones. Dependencia política, temor a represalias. La independencia judicial además no es un privilegio de los jueces, no es un privilegio de los magistrados, sino es una garantía que tiene la población frente al poder. Entonces debe considerarse también que esta dependencia no siempre aparece mediante un orden expreso. Puede operar a través de ciertos incentivos, afinidades, dependencias presupuestarias, por ejemplo, u expectativas de estabilidad. Por eso creo que conviene analizar todo en macro, no solamente conductas individuales, sino reglas, incentivos, efectos institucionales, porque eso es lo que creo que estructuralmente viene causando estos problemas. Ahora bien, el informe está analizando la gestión 2025, es decir, una gestión antes de que haya este cambio de gobierno, antes de mi propia incorporación al viceministerio. Entonces hay que remarcar que la gestión actual no debe asumir políticamente como propias esas prácticas, más bien deberíamos separarnos. Pero sí, aunque esas prácticas no son propias de esta gestión tiene la obligación de corregir las condiciones que han posibilitado esas fisuras que han llevado a actos de corrupción o que han afectado la institucionalidad del Estado. En ese marco, este viceministerio, por ejemplo, ha promovido una instancia de coordinación entre los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, pero en el marco del respeto de las competencias de cada uno. A partir de este trabajo, en los últimos días, como han debido ustedes también ver, se han revisado técnicamente proyectos de ley sobre depósitos judiciales y martilleros judiciales, cada uno presentado respectivamente por el Tribunal Supremo y el Consejo de la Magistratura. En el caso de los depósitos judiciales, se deja expresamente establecido que este viceministerio ha trabajado coordinando y brindando un apoyo técnico, pero sin sustituir la iniciativa del Tribunal Supremo ni sus competencias. Como resultado, el día de ayer la Comisión de Justicia Plural ha aprobado ambos proyectos en grande y en detalle. Aunque esto debe seguir su trámite respectivo en el legislativo, creo que constituye un avance concreto de coordinación institucional sin subordinación. Entonces creo que ahí estamos marcando un poco cuál es la línea de acción que vamos a tener, pero también estamos permitiendo fortalecer, por ejemplo, justamente esta independencia económica de ambos órganos, en este caso del judicial y del Consejo de la Magistratura, para justamente, como les mencionaba, brindar esas condiciones materiales que hagan posible un ejercicio real de la independencia de las entidades y de las instituciones. Por otra parte, lo que hemos tratado de hacer en este corto tiempo ha sido reactivar espacios de derechos humanos, como la Comisión para la Presentación de Informes de Estado, en la cual ya se han aprobado los informes sobre la CEDAW sobre la prevención de tortura. También la comisión vinculada al resarcimiento de víctimas de violencia política. No diría que estos avances resuelven el problema, desde luego, pero sí muestran una orientación distinta que tiene esta gestión, más bien mirando a los derechos de las personas, a la Constitución, a las obligaciones del Estado y a fortalecer la independencia, recuperar los mecanismos institucionales y cumplir nuestras obligaciones internacionales. Pero creo que esta falta de confianza de la población se va a recuperar no a partir de discursos, sino a partir de producir resultados verificables, que es lo que estamos tratando de mostrarles ahora. Entonces creo, querida Tania, y con esto ya cierro este espacio para dar lugar a los otros exponentes,
Creo que por eso este informe debería servirnos para volver a medir, como decías, dentro de un año, si han disminuido las vulneraciones atribuidas al Ejecutivo, a la policía, al órgano judicial, si nuestras instituciones de aquí a un año, Dios mediante, actúan con más independencia, con más transparencia y respeto al marco normativo. En transparencia, lo propio, este viceministerio ha asumido ciertas medidas, hemos tenido resultados que han salido a la luz a través de casos que han sido muy relevantes, como el BOA. También hemos tenido algunas normas que han regulado de forma distinta, por ejemplo, las contrataciones directas, que es donde se detectó que había mayores hechos de corrupción, por lo cual ahora ese tipo de contrataciones ha cesado. Y bueno, con esto cierro por este momento mi participación para dar paso al resto de los participantes de este panel. Muchas gracias. Gracias, María Lorena. Quiero pasar a, bueno, porque podríamos estar hablando horas de nada más institucionalidad democrática, pero quiero pasar un poco a analizar los otros aspectos y hallazgos del informe. Hay un dato muy importante que hemos presentado al inicio del programa y es cómo ha habido un crecimiento de las vulneraciones en el entorno digital. Estamos en una era del 42,5% de hecho, y estamos en una era en la que convivimos en el espacio real, voy a decir de alguna manera, y en el espacio digital a través de toda la tecnología, ¿no? Estamos hiperconectados, ahí está el dato que justo nos presenta Jenny. Y yo lo que quisiera preguntarle en este caso a Tania es, ¿qué significa exactamente que las agresiones hayan migrado a este espacio? ¿Cómo podemos interpretar ese dato, estimada Tania? Yo creo que haciendo una lectura, Pati querida, de la realidad en la que estamos circunscritos, ¿no? Hoy en día el espacio digital es el que ha tomado las riendas en todos los ámbitos y nosotros queremos, por ejemplo, comunicar, difundir, informar, cualquiera sea el tema, lo primero que pensamos dentro de las campañas de comunicación, aunque no soy comunicadora, es en el espacio digital, ¿no? Pero también, digamos, ¿no? Los maestros, profesores, docentes utilizan el espacio digital y los economistas, así podríamos ir citando cada una de las profesiones que hoy en día han hecho que este espacio sea justamente el primero en poder llegar con información. La pena es que no toda esta información a veces informa, en ocasiones desinforma, son muchos intereses que están de por medio. No digo que solamente esto se dé en el espacio digital, pero hoy en día esta herramienta, las herramientas digitales en general, pueden ser altamente beneficiosas, pero también pueden generar muchos riesgos, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, considero yo, en esta ocasión dentro de este informe. Se habla de un incremento de prácticamente 42.5, si no me equivoco, sí, ahí está en la pantalla, por ciento de este tipo de vulneraciones que pasan desde lo más sencillo, digamos, que puede ser poner información fake que engaña a muchos acerca de precios, de entrarse a cuentas, etcétera, pero también podemos hablar de una información acerca, por ejemplo, de cuestiones mucho más graves, ¿no? Como por ejemplo, amedrentar, amenazar a ciertos grupos, hacer un seguimiento de ciertos perfiles, sea para conducirlos hacia caminos espantosos de trata o tráfico de niñas, niños, adolescentes y mujeres, y también lastimosamente se utilizan estos espacios, por ejemplo, para una participación en ocasiones atinada y en otras situaciones no, como por ejemplo los escenarios políticos. No nos olvidemos que en realidad ya mediante redes sociales, mediante el entorno digital, las campañas políticas son las que se llevan adelante a nivel del mundo, y esto no es algo tan nuevo, no nos tiene que alarmar, pero sí nos tiene que movilizar, ¿no? Necesitamos como que de manera urgente una protección que se dé a toda aquella persona, sea a título individual, colectivo, como fuese,
de estos entornos digitales inseguros, ¿no? ¿Qué riesgos, a qué riesgos nos lleva todo esto, ¿no? El ámbito ilegal del entorno digital, a desinformación, a acosos, a violencia digital sistemática. Hay hoy en día por eso muchas instituciones privadas, públicas, incluso creo, o por lo menos una instancia pública que permite hacer seguir ciertos pasos, una ruta, digamos, ¿no? Que permita cuidar mejor nuestros vínculos hacia estos entornos, el cambiar de claves, el impedir o hacer un seguimiento, por ejemplo, de jóvenes dentro del internet, en cualquier tipo de plataforma, como padres también vincularnos un poco más, tanto a un seguimiento hacia los hijos, pero también como adultos a buscar información, a buscar ciertos beneficios, o muchos beneficios, diría yo, en cuanto a los entornos digitales. Entonces, hay casos emblemáticos, el que nosotros hemos rescatado es uno que tiene que ver justamente con una campaña de desprestigio que se habría dado en contra de las verificadoras, ¿no? Del proceso electoral justamente 2025, ¿no? Donde hemos podido ver que muchos candidatos en realidad, digamos, frente a ciertos datos que se han ido dando, negó la oficialidad de estos datos, ¿no? Y dijo que todo era una guerra sucia, cuando en el fondo las campañas, digamos, pretendían estar alejadas del hostigamiento, y el argumento fue que por hostigamiento digital sistemático y amenazas se amenacen a periodistas, ¿no? O sea, los mal parados aquí fueron los periodistas. Sabemos también que cuando vulneramos un derecho, por conexitud, muchos otros derechos son vulnerados, no es uno solo, y esto fue lo que sucedió en este caso específico, ¿no? Creo que es eso, puede ser un arma, de hecho es un arma poderosa, y hay que saber si puede ser un arma poderosa hacia cosas buenas, o si definitivamente estamos ante un peligro o riesgo. De hecho, lo que acabas de mencionar, Tania, una buena parte de estas agresiones se produjo en la etapa electoral. Muchas de las cuentas que generan este tipo de agresiones y ataques son anónimas, ¿no? Es difícil dar con ellas, incluso para temas investigativos, demanda mucha pericia en el ámbito informático, y las defensoras y defensores también de derechos suelen ser el mayor blanco de este tipo de ataques, ¿no? Ha habido casos de defensores ambientales que han denunciado esto, también todo esto está recogido en el informe. Y en ese marco quería preguntarle a María Lorena si considera que el Estado tiene una deuda pendiente con la protección de los derechos humanos en el espacio digital. Incluso se habla de aprobar una ley para controlar lo que se comparte en redes sociales. ¿Cuál es su análisis, María Lorena, y cómo debería ser la ruta para marcar o darle seguridad a la ciudadanía en el espacio digital? El micrófono, por favor. Ahora gracias. Sí. Muchas gracias. Bueno, gracias, Patricia, Tania. Creo que la expresión "los agresores han migrado al espacio digital" describe un cambio importantísimo. En muchas conductas que antes exigían proximidad física, una exposición pública, generaban testigos, una estructura visible que a veces era más fácil de investigar, pero ahora se pueden ejecutar de forma anónima, de forma coordinada, además rápida y con un alcance mucho mayor y mucho más peligroso por eso. Entonces, el entorno digital creo que ha pasado de ser lo que antes fuera un accesorio para la información o para el trabajo a ser un ámbito que ya no es secundario. Ahí se informa la ciudadanía, trabajan los periodistas, enseñan los docentes, como ya bien se ha dicho. Entonces, sin duda, un aspecto realmente preocupante son los ataques contra las personas defensoras de los derechos mediante cuentas falsas, perfiles anónimos,
y campañas que son además coordinadas. El informe registra que dentro de las vulneraciones contra personas defensoras hubo agresiones físicas, hubo agresiones psicológicas, sexuales o cibernéticas. Además, se los amenaza, se los amedrenta y se los criminalizaba. Entonces, este informe reconoce que existe un subregistro. Hay una parte muy pequeña de los casos que fue obtenida directamente mediante entrevistas con las personas afectadas. Entonces, creo que si bien esto nos sirve como una alerta, también podríamos estar ante solamente una mirada de una fracción del problema. Las cuentas falsas permiten atacar con bajo costo, con una sensación además de impunidad para quien usa estas cuentas, y se utilizan para seguir perfiles, identificar rutinas, difundir datos personales, instalar acusaciones falsas, desacreditar el trabajo de una organización o multiplicar las amenazas para generar una apariencia de un rechazo social masivo, pero que en realidad es tendiente a apoyar a ciertos grupos de poder en algunos casos. En el caso de las defensoras y las personas defensores, el objetivo no siempre es convencer a la opinión pública. Muchas veces es producir miedo en estas personas, desgastarlos, aislarlos. Entonces, una campaña puede buscar que la persona deje de denunciar, que se retire de la causa, que limite sus publicaciones o que incluso pierda legitimidad ante la comunidad. Entonces, esta violencia digital se puede convertir en una forma indirecta de silenciar a las personas, lo que desde luego no es algo permisible en un Estado constitucional de derecho. Entonces, aquí sí creo que, además, como se muestra un aumento de estas agresiones, es una deuda clara para el Estado. Los derechos humanos no dejan de aplicarse porque la agresión ocurra en una red social o porque ocurra físicamente y sea materialmente visible. El deber estatal es prevenir, es proteger, es investigar y sancionar. Todos estos deberes de garantía, que son internacionales también, desde luego que alcanzan a los entornos digitales. El problema es que Bolivia todavía presenta vacíos importantes en la protección de datos personales, en la vigilancia digital, en la seguridad informática y en la prevención de violencia digital. El propio informe advierte que estos vacíos aumentan el riesgo de impunidad y de arbitrariedad. Ahora bien, considero que la respuesta estatal no podría ser aprobar apresuradamente una ley general sobre el contenido dañino o entregar a una autoridad el poder de decidir qué se puede publicar y qué no. Más bien creo que esto, si se hace de forma descuidada, podría terminar afectando la libertad de expresión o utilizarse mal y afectar negativamente más bien a las personas que se busca proteger. ¿Cuál sería la ruta? Me consultabas, querida Patricia. Pues la ruta es más precisa. Primero, necesitamos sí una ley integral, pero para proteger los datos personales y los derechos digitales. Cuando nosotros le damos una información a una página, a una entidad pública o a alguna institución particular, ¿para qué se pueden usar esos datos? ¿Cómo podemos nosotros luego reclamar a esas entidades si hay un mal uso de nuestros datos? Necesitamos establecer en esta norma reglas claras sobre el consentimiento, sobre el tratamiento de información, cómo va a ser la vigilancia, quién va a hacer el seguimiento, qué pasa si existe una difusión no autorizada de datos, cuál es la responsabilidad de quienes utilizan nuestros datos, nuestra imagen digital de forma indebida. Entonces, justamente creo que en este punto coincidimos con el informe, porque el informe recomienda expresamente avanzar en esta dirección. Segundo, yo creo que es importante un protocolo especial que nos indique cómo atendemos estos ataques digitales contra periodistas y personas defensoras. Pienso que debemos fijar una ruta institucional clara que justamente a partir de la capacidad de coordinar de este viceministerio se trata de ver cuáles son las instituciones que deberían estar involucradas, cuál va a ser el mecanismo de coordinación, pero de forma clara. ¿Por qué? Porque la víctima no puede pues estar peregrinando a la policía, a la ATT, a la fiscalía, al viceministerio, a otras entidades sin saber quién la va a recibir, quién le va a atender la denuncia, quién preserva la evidencia, quién evalúa el riesgo. Entonces, estos protocolos tienen que estar primero claros, desde luego, para el Estado y luego salir públicamente para que la víctima los pueda utilizar. Otra vía más, tenemos que mejorar nuestra capacidad técnica. Ciertamente esto es un problema heredado además y estructural.
muchos años en Bolivia no hemos mejorado nuestra capacidad técnica. No solamente me refiero al material, a los aparatos, a las computadoras, a los entornos digitales. La capacidad técnica de las personas que manejan esas computadoras, que manejan las instituciones. ¿Para qué? Para aprender sobre prueba digital, para aprender a preservar la prueba. Me gusta mucho la teoría de la prueba, estoy especializada en eso, quizás es por eso, pero una cuenta falsa puede desaparecer en horas. Si nosotros no tenemos rápidos procedimientos para registrar los enlaces, los metadatos, capturar fechas, mensajes, amenazas y solicitar esta información a las plataformas de forma eficiente, con un control obviamente legal y judicial cuando corresponda, no vamos a poder responder a tiempo a estos problemas o no vamos a poder perseguir a los que los ocasionan porque no vamos a tener prueba generada en su contra. Entonces, creo que también en este marco debemos evaluar el riesgo y ese sería otro de los pasos. No toda agresión digital tiene la misma gravedad. Hay que distinguir, por ejemplo, un comentario ofensivo de una campaña sistemática, una campaña de desprestigio, de una amenaza que revela domicilio, familia, horarios o información que puede ya hasta anticipar una agresión física. Entonces, el Estado también tiene que distinguir esto para reaccionar de forma más célere o priorizar qué casos atender. Y bueno, ya para cerrar la ruta, creo que cuando la víctima es una persona defensora, un periodista o una persona que pertenece a nuestros sectores vulnerables, niño, niña, adolescente, una persona de la tercera edad, enferma, la respuesta debe considerar justamente esta diferenciación, un enfoque diferenciado. En algunos casos no va a bastar con investigar, también puede ser necesaria una medida preventiva, acompañar a la víctima, darle seguridad digital o restaurarle esa seguridad digital en coordinación, desde luego, con las instituciones estatales. En este sentido, también creo que hay que fortalecer nuestras capacidades de autoprotección digital en las organizaciones y en los propios defensores. Justamente en este sentido, creo que nuevamente coincidimos con lo que señala el informe. El informe recomienda una formación técnica, los protocolos de seguridad, cooperar entre organizaciones especializadas contra hackeos. Entonces, creo que justamente desde este viceministerio se puede contribuir promoviendo la mesa técnica, que pueda reunir a estas entidades, que pueda permitir el diálogo para ya luego crear y establecer estas rutas y los protocolos. Ya cerrando el paso para no cortar mucho esto, el tema de la trata también es algo que nos preocupa y nos toca mucho desde este viceministerio porque es nuestra competencia. El día de mañana se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas. En ese sentido, también se está previendo justamente utilizar los medios de difusión digitales para difundir esta vez cápsulas y videos de sensibilización o que permitan advertir sobre formas de captación a las víctimas y promover algún tipo de medidas de prevención. Como bien lo señalaba querida Tania, las redes sociales se pueden usar para fines buenos, pero también abren grandes riesgos. Muchas gracias. Gracias, María Lorena. Yo en realidad quiero destacar la apertura que hay en este caso del viceministerio a través tuyo para crear esta mesa técnica, ¿no?, con diversas instituciones y generar un protocolo. Me parece sumamente importante e interesante que a partir de la publicación del informe ya se puedan ver estas aperturas, para no hablar de iniciativas de entrada, pero creo que justamente esa es la finalidad del programa y bueno, estamos juntando a dos partes sumamente importantes en este momento, a Tania en representación del observatorio que ha elaborado el programa y en este caso a María Lorena también en representación del Estado con este análisis y el ofrecimiento que hace. Yo quisiera pasar a que revisemos en conjunto el tema de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Lastimosamente, Sergio ha tenido que salir por una emergencia. Jenny, ¿nos ayudas con ambos cuadros, por favor? Podemos repasar los datos para luego hacer un análisis. Hablando, ya decía, de libertad de prensa y libertad de expresión, que son derechos ampliamente conectados. Estoy pensando en vulneraciones y se me ha ido. Ahí, querida Jenny. En libertad de expresión decíamos que ha habido un incremento del 35,3%. Hemos mostrado cómo ha ido evolucionando
el número de casos de vulneración, había una tendencia al descenso entre 2021 y 2024 y miren cómo se dispara para 2025. Tania decía al inicio, 35% no es poca cosa, estamos hablando de más de un tercio en relación al año pasado. Y vamos a ver ahorita por qué son importantes las libertades de expresión y de prensa. ¿Qué garantías le dan a la ciudadanía? Y eso lo vamos a hacer obviamente con el análisis de Tania y María Lorena. El siguiente dato sobre libertad de prensa, Jenny, por favor. Se han detectado 161 vulneraciones, la mayoría en meses preelectorales, como se puede ver, porque obviamente, y me imagino que ahí ellos me van a ayudar en el análisis, estamos hablando de momentos de altísima tensión, polarización, disputa política, y obviamente esto exacerba los ánimos de la gente en general. Y cuando hablamos sobre todo de los ataques a las y los periodistas, aparecen en algunos casos, por ejemplo, la policía que reprime una protesta y no diferencia entre manifestante y periodista, pero además están los propios manifestantes o miembros y representantes de algunas organizaciones sociales, que es lo que ha venido pasando en los últimos años, como periodistas lo sabemos, porque se ha creado, se ha instalado una cultura de odio también contra la prensa, porque la prensa lo que hace es poner en evidencia muchas cosas que el poder no quiere que se manifieste, porque la prensa interpela también y el poder se molesta cuando el periodista pregunta o investiga, ¿no? Entonces, estos dos datos en dos de las libertades fundamentales son sumamente importantes. Tania, ¿cuál es el análisis que se hace desde el observatorio respecto de la situación de la libertad de prensa y libertad de expresión en 2025? Bueno, como habíamos establecido, querida Patti, María Lorena, en realidad, digamos, es importante volver a situar a quienes nos escuchan, nos siguen, estos datos y este informe en el año 2025, porque a veces lo último que hemos vivido como que permea, en cierto modo, el carácter del informe en sí mismo, ¿no? Vuelvo a llamarles, digamos, al 2025, donde podríamos ver que igual, aunque no es algo único que se haya dado en 2025, sino que es creo desde que tengo uso de razón, la prensa definitivamente es un sector de profesionales, de personas que están involucrados normalmente en aquellos momentos en los que se requiere tener información de primera mano y exponen o se ponen, digamos, ¿no?, dentro de la primera línea en todo, qué sé yo, en toda situación, en toda circunstancia. Y esto ha generado que ellas empiecen a generar una especie de prácticas hostiles de manera sistemática, ¿no? En ciertos momentos, sobre todo. Uno de ellos, que pueden ser las manifestaciones, otros pueden ser la época electoral, otros pueden ser información que provenga, por ejemplo, de algunas autoridades que no quieran dar a conocer o que quieran que no se les plantee ciertas preguntas. O sea, podemos ir citando y podemos seguramente hacer, y tú, a tu cabeza, querida Patti, tú que eres comunicadora, un listado súper largo de situaciones en las que este hostigamiento, esta reacción negativa contra integrantes de la prensa aparece, ¿no? El tener 161 ataques a periodistas es una muestra de ello también, ¿no? Y en este caso, en cuanto a libertad de prensa, se da esta tendencia de la joroba de camello, que es importante repetirla e imaginarse en ese momento un camello como tiene, digamos, ¿no?, la parte
de las jorobas, porque estos picos hacia arriba son los momentos en los que se presenta algún conflicto de cualquier forma, no importa aquí el tipo de conflicto tampoco, y llega a un pico alto, se produce el conflicto, la prensa está ahí y fruto de ello, cuando empieza a bajar el pico, en la parte de abajo se empieza a generar la amenaza, el hostigamiento post-conflicto. O sea, eso es lo que normalmente sucede y cuando aparece otro tipo de conflicto se da la misma circunstancia y es una subida y bajada donde esta tendencia refleja lo que normalmente pasa en el ámbito de trabajo y de desarrollo de las y los periodistas, ¿no? El informe nos refleja justamente un caso emblemático que hemos elegido para demostrar también cómo se presenta este tipo de vulneración a los derechos de periodistas, ¿no? Y normalmente, lastimosamente, son periodistas mujeres que indiscutiblemente están en un escenario de mayor vulnerabilidad. No estoy diciendo que son más vulnerables, porque considero más bien que no es así, pero las sitúa en ocasiones en estados de mayor vulnerabilidad, vale decir, de recibir mayor cantidad, peores formas de agresiones, de amedrentamientos, amenazas, etcétera. Incluso violencia física en muchos casos, ¿no? Y lo hemos visto. Pero, por ejemplo, hemos citado uno que hace referencia a una periodista de un medio de comunicación escrita cruceño, que cuando ella hizo una investigación sobre estos Estados Unidos de Kailasa, que se situaron supuestamente a partir de un alquiler de territorio del pueblo Ezeja, surgió y cuando se reportó, digamos, ¿no?, con toda la información tras este proceso de investigación, que era una investigación correcta, fidedigna, datos fidedignos de parte de la comunidad, fotografías del lugar, etcétera, etcétera, empezó a recibir, digamos, amenazas tremendas, de mucho amedrentamiento, mucha violencia en su correo electrónico, ¿no? Amenazas de iniciar procesos y demás que se dieron durante un determinado tiempo, pero donde, por supuesto, lo único que logró era asustarla, amenazarla y decirle que nunca más vuelve a escribir. Ante esa situación, la muchacha nunca más escribió, nunca más quiso saber del caso, pero los que supuestamente amedrentaban salieron con su gusto, no iniciaron nada y tampoco había, digamos, después de una revisión jurídica que se hizo desde el equipo del Observatorio de Derechos Humanos de UNITAS, se vio que tampoco había un asidero como para, digamos, llegar a más. Esto mismo sucedió, esta misma forma de amedrentamiento se recibió justamente en Sumando Voces, que es un medio digital en el que estamos ahora y que depende de UNITAS, y en otro cuyo nombre tampoco se puede mencionar por cuestiones de respeto, pero son las formas que se utilizan en muchas ocasiones frente a mujeres periodistas, ¿no? De hecho, este informe, y es bueno decirlo, ha recogido por primera vez un capítulo específico de las agresiones bajo un enfoque de interseccionalidad y género, porque considerábamos que era, digamos, hay una marcada diferencia entre la forma mediante la cual se vulneran los derechos de las mujeres y de los hombres que trabajan dentro de la prensa. Y evidentemente han salido, por ejemplo, situaciones que si bien ya eran como que estaban pensadas, no son diferentes al tipo de violencia que reciben otras mujeres que no son periodistas, pero que sí es bueno que se haya podido, por ejemplo, recalcar en ciertas condiciones para también utilizar el informe como una herramienta de exigibilidad, en este caso para las mujeres periodistas, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Estamos
frente a datos que si bien tienen una relevancia, pero es el análisis, son las formas en las que la misma narrativa tiene que contribuir a generar una cultura de respeto a los derechos humanos, ¿no? En el fondo, ese sería, digamos, el mensaje, ¿no? Tomar el informe como esa herramienta que puede ayudar a mejorar condiciones. Gracias, Tania. María Lorena, ¿qué análisis podemos hacer acerca de estos dos indicadores, libertad de prensa y expresión, que son fundamentales para el ejercicio de otros derechos, ¿no? Así está establecido o está reconocido en realidad en la Declaración Universal de Derechos. ¿Cómo garantizamos además que los periodistas puedan ejercer de manera segura su trabajo y sin vulnerar la libertad de expresión de toda la ciudadanía? ¿Cómo se pueden fomentar debates más plurales? María Lorena, la escuchamos. Muchas gracias. Bueno, el informe muestra claramente que la libertad de prensa fue la segunda categoría con mayor número de vulneraciones durante el 2025. Creo que también nos permite advertir que muchas agresiones se concentran en el periodo electoral, como bien decían, en escenarios de protesta. Creo que estos dos escenarios, como también bien sosteníamos, muestran una polarización que ha incrementado la hostilidad hacia periodistas y medios. Creo que aquí debemos evitar primero una explicación demasiado simple. No todas las agresiones han provenido del Estado, pero sí el informe identifica una participación importante de grupos particulares, partidos políticos y otros actores que no necesariamente son estatales, pero también registra responsabilidad estatal en una parte significativa, además de los casos. En las protestas tenemos un problema concreto. La policía, como bien decían, debe poder identificar y diferenciar a quienes realizan la cobertura periodística de quienes participan directamente en la movilización. Esta diferenciación, sin embargo, no significa que el periodista quede fuera de toda medida de seguridad, ¿no? Sino que más bien su función informativa debe ser reconocida y protegida. En este sentido, cuando no existe esta distinción, se pueden sufrir, creo, restricciones, agresiones, pérdida de equipos, que ha pasado, simplemente por encontrarse documentando los hechos, ¿no? Y esto no es saludable para la libertad de información. Al mismo tiempo, se observa una creciente hostilidad de algunos manifestantes o grupos movilizados hacia la prensa. Sí, el periodista puede ser agredido no por formar parte en el conflicto, sino por hacer una pregunta o registrar una imagen o investigar una versión que a veces resulta incómoda. El informe menciona indicadores alarmantes, pero estas agresiones no se limitan a una amenaza o no se limitan a una agresión verbal, sino que el informe menciona golpes, obstrucciones, el hurto de los equipos, interrupción de transmisiones y además estas campañas de desprestigio, especialmente en coberturas de protestas, conflictos y asuntos vinculados con el poder. ¿Qué revela esto? Pues creo que hay un deterioro que va más allá de la seguridad física. Cuando se instala la idea en el común de que el periodista es enemigo por preguntar, por investigar o contrastar información, se afecta el derecho de toda la sociedad a conocer qué es lo que está ocurriendo. La prensa no tiene obligación de confirmar la versión de una autoridad, de un partido o de un sector movilizado, sino que tiene la obligación de informar a la sociedad. Entonces, creo que debemos ser claros también. La libertad de prensa no elimina la responsabilidad periodística. Los medios deben verificar su información, deben diferenciar lo que son los hechos de las opiniones, deben poder rectificar errores y actuar también con ética. Pero una posible equivocación en la información tampoco justifica las amenazas, las agresiones, las campañas de hostigamiento. La respuesta adecuada es justamente dar espacios de aclaración, dar espacios de réplica, una rectificación si es que corresponde, y un uso proporcionado de las vías legales que puedan haber y las vías también de información. Un aspecto que el informe destaca especialmente es la situación de las mujeres periodistas. Y bueno, en este sentido creo que sobre las mujeres, además de los riesgos comunes de su profesión, hay insultos sexistas, así lo reporta el informe, hay acoso digital, hay violencia psicológica y formas diferenciadas de agresión que están dirigidas a silenciarlas, como en el caso triste, me parece que nos acaba de comentar,
Tania. Entonces, es importante precisar que nuestro informe analiza principalmente hechos ocurridos durante la gestión anterior. Corresponde entonces que recibamos, como lo hacemos, recibimos este diagnóstico con seriedad, pero también con prudencia. No sería responsable en este momento que afirmemos que todos los problemas ya han sido superados por el simple cambio de gobierno, sino que la diferencia va a apreciarse en la práctica, en la relación que ahora tienen las autoridades con la prensa, en esta misma interacción que estamos teniendo nosotros, que diferencia sin duda, creo, a la gestión anterior, de la forma en que las autoridades se relacionaban con la prensa, de la forma en que se podría acceder a la información, de la forma en que se puedan respetar preguntas críticas y la investigación, además seria y responsable, de aquellas agresiones que sean denunciadas por la prensa. Esa es la posición institucional. Corresponde reconocer que el Estado tiene el deber de abstenerse y obstaculizar el trabajo periodístico, pero también tiene el deber de actuar dentro de sus competencias cuando existen este tipo de denuncias, cuando existen amenazas, cuando existen agresiones, de forma que el informe insiste en que esta falta de investigación pues favorece a la repetición de estos hechos y profundiza la autocensura o la censura. En ese sentido, es deber sin duda del Estado perseguir a las denuncias y investigar con seriedad, pero tampoco convendría en este momento anunciar mecanismos nuevos que no han sido definidos. Lo que se puede afirmar es que las recomendaciones del informe van a ser examinadas por las entidades competentes y cualquier respuesta estatal va a respetar la libertad de expresión, va a respetar el debido proceso, las competencias de cada entidad y los derechos de cada periodista. Entonces, creo que una pregunta que podemos a veces hacernos es ¿en qué momento como personas, como miembros de estas agrupaciones que a veces ejercen su derecho a la protesta, como ciudadanos, como autoridades, en qué momento hemos empezado a considerar una pregunta periodística como una agresión y no como una parte normal del control democrático? Una democracia sólida no exige una prensa complaciente, exige autoridades, partidos, fuerzas de seguridad, sectores sociales capaces de convivir con una simple pregunta, con una pregunta que investiga y en ocasiones sí nos va a incomodar, pero eso no significa que sea una agresión personal. Entonces creo que la función periodística, con esto también cierro la participación en este punto, la función periodística se garantiza permitiendo que los periodistas y los medios puedan preguntar, puedan investigar, puedan registrar su información y puedan informar sin agresiones, sin represalias. Esto requiere desde luego que la policía los identifique, que los proteja durante los conflictos, durante las protestas, que las autoridades les permitan este diálogo, estos espacios de diálogo, que toda denuncia, que toda amenaza, obstaculización a su trabajo sea investigada. Y también exige que nuestros actores políticos, sociales, toda la sociedad, los bolivianos, cada uno de nosotros, comprendamos que una pregunta que nos incomoda no es una agresión. Proteger al periodista no significa eximirlo de su responsabilidad profesional, significa asegurarle que pueda cumplir su labor con tranquilidad y que la ciudadanía pueda recibir una información plural. Eso es lo que nos mantiene bien informados como sociedad, eso es lo que permite un ejercicio adecuado de los derechos. Muchas gracias. Gracias, María Lorena. Hemos llegado ya al final del programa, se ha pasado como si nada 1 hora. Quiero agradecerles por su tiempo, por la información, las reflexiones, el análisis que creo que ha sido muy profundo, bastante interesante, las propuestas también que han salido aquí de un trabajo conjunto entre instituciones, en este caso de la sociedad civil con el Estado, o a la inversa, el Estado con la sociedad civil, que me parece fabuloso. Han estado publicando algunos comentarios nuestros usuarios, por ejemplo, Jazmín Peñalosa, que dice, el informe señala al Estado boliviano como responsable de 3 de cada 10 ataques contra la prensa. Si el propio gobierno dice que debe ser el garante de los derechos, lanza discursos de estigmatización, o por ejemplo dice, se aprovecha de la pauta publicitaria, que es otro tema que podemos ver en otro momento, como ha sucedido en el pasado. ¿Quién protege realmente al periodismo en Bolivia? Se pregunta Jazmín, y hay como ella, otros comentarios también de Alianza de Defensores. A Jaime Cusicanqui dice, la prensa libre, vamos con Alianza.
Dice, la prensa libre está en declive debido a la textología, de las cuales adquirieron el dominio de mercado. Facebook, TikTok, Instagram, Google pueden y manipulan la información para favorecer a los que tienen los bolsillos más hondos. Ciertamente hay una crítica muy fuerte en lo que hacen las plataformas. Él habla aquí de la necesidad de asistencia legal y sanciones penales que deberían ser reconocidas en una categoría específica contra los medios de comunicación. Gracias, Jenny. También está Alianza de Defensores de Derechos Humanos Tarija, que dice preocupante la vulneración de derechos y criminalización de los defensores de derechos ambientales principalmente, y habíamos mencionado que en muchos casos han sido víctimas de procesos penales por hacer denuncias. Vamos a ver qué nos dice el informe de 2026. Recordarán ustedes el caso de Tariquí a inicios de año, que ha derivado en procesos a cerca de 27 defensores. Creo que, como ya he mencionado aquí, va a ser lindo volver a encontrarnos dentro de un año para ver qué ha pasado o qué va a pasar con 2026. Y ahí, como ven ustedes, hay otros comentarios más que ya no hemos podido presentar a detalle. Quiero agradecer muchísimo a nuestra audiencia, pero sobre todo a nuestras invitadas que nos han ayudado a analizar este tema. Les paso el micrófono bien cortito para una despedida rápida. Podemos empezar con Tania y luego María Lorena, y luego quiero dar paso a la lectura de nuestro editorial de la fecha. Muchas gracias, Patti. Yo me quiero quedar con esto que dijo justamente María Lorena, que se recibe con seriedad este informe, pero también con prudencia. Creo que verdaderamente si las autoridades tuviesen esta apertura, digamos, ¿no? No solamente de mente, sino también que yo creo que surge a partir de la experiencia que uno adquiere profesionalmente durante los años, nuestro país sería mejor, ¿no? Entonces yo felicito y me alegra tener una directora de derechos humanos con esta calidad humana, con este conocimiento alto en materia de derechos humanos y otros, y me voy segura de que este informe va a poder ser como una especie de brújula seguramente para algunas de las acciones que se han propuesto al final del documento, ¿no? Entonces les invitamos a leer el informe, a hacernos conocer las ganas de trabajar de manera conjunta, sociedad civil, ¿por qué no decir sociedad civil, gobierno y aquellas instancias que quieran mejorar las condiciones de la población boliviana, ¿no? Todo mi cariño y respaldo además a los defensores y defensoras de derechos humanos que por lo visto han ido preguntando, han ido escribiendo, porque creemos que su compromiso es fundamental. Muchas gracias, Patti, por el espacio. Muchas gracias, Tania. María Lorena, por favor. Bueno, muchas gracias. Acotando un poquito a lo que estaba quizás inquietando a nuestro panel, pues son preocupaciones distintas, pero a la par relacionadas. Primero, la concentración económica, desde luego que puede influir en la agenda informativa. Por eso en otros países existen leyes que incluso verifican cuáles son las fuentes de financiamiento respecto a la publicidad que tiene ciertos medios de información. Claro, eso manteniéndolos en el margen de su independencia, pero procurando también velar porque no haya una manipulación de esa agenda informativa por agentes que concentran poder económico. Entonces, la transparencia, creo, en la publicidad sí puede partir del propio Estado, y esto parte a partir de la pluralidad de las fuentes. Justamente por eso creemos que el trabajo de la prensa es importante, porque esa es la pluralidad de fuentes. Tampoco corresponde que afirmemos, sin embargo, que toda información desfavorable necesariamente deba responder a intereses económicos. Cada caso tiene que analizarse de forma detallada, con evidencia y objetividad. Entonces, afirmar algo así genéricamente sería un poco complicado. Pero, en segundo lugar, también comparto la preocupación, y la hemos compartido en este panel con la propia Tania, que igual comparte esta preocupación por la falta de protección efectiva de los defensores frente a las agresiones, de los periodistas frente a las agresiones. Entonces, el informe señala sí que hay impunidad, que hay amenazas, que hay hostigamiento, que favorece a repetir la violencia y genera esta autocensura también.
pero como ya habíamos señalado, también va a haber una respuesta que pasa necesariamente por una investigación oportuna, este respeto al trabajo periodístico, el respeto y el cuidado de nuestros defensores y claro, esto dentro de los ámbitos de competencia de cada entidad estatal. La situación sobre los defensores ambientales es especialmente delicada porque, como bien dicen, están enfrentando procesos penales, pero además estos a nivel mundial, generalmente este tipo de defensores enfrentan intereses económicos, conflictos territoriales, amenazas, criminalización, falta de protección. El informe nos está registrando que nuestras personas defensoras tienen derecho a que el Estado prevenga riesgos, proteja su integridad e investigue las agresiones. Entonces, también nos advierte de un subregistro de casos que, como ya se dijo, es una materia que es de preocupación también del Estado, sobre la cual también estamos abiertos a asumir medidas. Y, en definitiva, proteger a la prensa, proteger a los defensores ambientales, no significa un respaldo automático de todo lo que ellos afirmen, pero como hemos dicho, es darles o garantizarles que ellos puedan investigar, que puedan denunciar, que puedan participar en un debate público sin violencia, sin intimidación ni represalias. Entonces, en este sentido, pues quiero cerrar agradeciendo las opiniones del panel, agradecerles la atención que nos han brindado en esta hora, que para nosotros ha pasado rápido, pero tal vez para ustedes no. Agradecemos las preguntas, agradecemos la participación de todos los que nos han acompañado en este espacio. Agradezco especialmente a Tania por la elaboración y presentación del informe, que nos ofrece como Estado una base importante para analizar. Además, también abre un debate académico que es importante para una evaluación futura de estos temas que también creo que ha quedado abierta en este espacio. Agradezco también a Patricia la invitación y a los demás panelistas que han venido aportando, incluso Sergio, que bueno, tuvo que ausentarse, pero la posibilidad de abordar estas preocupaciones desde distintas perspectivas es sin duda importante. Espero que de un tiempo a esta parte podamos volvernos a reunir y comprobar con evidencia que estas vulneraciones han disminuido. Yo quedo igual atenta a cualquier invitación que me proporcione y cierro el espacio nuevamente agradeciéndoles y extendiéndoles un saludo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Lorena. Quiero invitar a la audiencia de Sumando Voces a leer nuestro editorial del día. Lo hemos dedicado precisamente al informe del que acabamos de escuchar datos, análisis y propuestas, porque no solamente han salido reflexiones, sino propuestas de esta charla que acabamos de tener, y lo hemos titulado La democracia se fortalece garantizando libertades. Y este documento, y este editorial no solamente hace un repaso de los datos más importantes del informe, sino que hace un llamado especial y particular a todas las autoridades en los distintos poderes del Estado que están relativamente recién estrenadas, vamos a decir entre comillas. Tenemos un gobierno de 9 meses, alcaldes hace 4 meses nada más, un Tribunal Supremo Electoral que ha sido renovado a finales de 2025 y un órgano judicial que acaba de cumplir solamente 1 año de funciones. Y este llamado va en sentido de que la responsabilidad para el cumplimiento de las reglas de la institucionalidad democrática y el ejercicio pleno de los derechos humanos de cada uno y cada una de las y los bolivianos depende de ellos, de estas personas a quienes el país ha elegido sus autoridades, en quienes ha delegado la responsabilidad de cuidar estos valores democráticos. Es de esa manera que, digamos, la parte final del editorial, nosotros les recordamos que las libertades fundamentales no se fortalecen por inercia, requieren instituciones que funcionen, autoridades que rindan cuentas y una ciudadanía vigilante, porque también este es un llamado a la ciudadanía para que esté atenta a lo que viene sucediendo con aquellos derechos que nuestra Carta Magna nos concede. Nosotros concluimos que el informe de la Red UNITAS no debería quedar archivado como una fotografía de lo que ocurrió en 2025, sino convertirse, como ya lo decía en el programa, en una hoja de ruta para el fortalecimiento del ciclo institucional y del ejercicio pleno de los derechos humanos. Por hoy ha sido todo. Quiero recordarles que pueden leer nuestro editorial en nuestra página web.
en www.sumandovoces.com.bo, pero además allí también van a encontrar una serie de material periodístico relacionado con estos 3 temas en los cuales nos enfocamos desde Sumando Voces: los derechos humanos, la democracia y el desarrollo sostenible. Por supuesto que también este material está en nuestras redes sociales. Si ustedes todavía no nos siguen, háganlo, comparten, manden a sus grupos. Ahí tienen nuestras cuentas en Facebook Sumando Voces Bolivia, en X Sumando Voces Bo y en TikTok Sumando.voces. Conmigo y con el equipo de Sumando Voces va a ser hasta la próxima semana a las 11 de la mañana el siguiente miércoles. Gracias.